Entonces decíamos, este paradigma de programación lógica realmente es un paradigma declarativo, al igual que la programación funcional, no es imperativo, tampoco es orientado a objetos, nada de eso que ya habíamos dicho. Este en sí es un paradigma declarativo, ¿sí? Y ya más o menos habíamos como definido un poquito de este. De hecho, si recuerdan, ya habíamos dicho que lo que son las bases de este tipo de programación, pues es la lógica, ¿no? La lógica que ustedes ya debieron de haber visto. Ustedes vieron matemáticas discretas hace ya un ratito, pero en esa materia pudieron trabajar un poquito cuestiones lógicas y pues es aquí donde vamos a recuperar eso que ya vieron hace tiempo, porque son las bases de esta programación, así como cálculo lambda es la base de la programación funcional y que ya estuvimos allá revisando y que cómo se reduce y cómo se hacen las evaluaciones de las expresiones y la. Acá tenemos lógica. Hasta cierto punto, pues yo diría que es un poco más sencillo que el cálculo lambda, además de que es algo que ustedes ya dominan. ¿Sí lo vieron? Lógica. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Algo maestra. ¿Ya No hace cuántos recuerdo. años que la llevaron? Como 3. ¿Tanto? Pues sí, ¿verdad? Porque ya están por egresar ustedes. Es que es el primer semestre de la materia. Sí, pues es de las primeritas. Por ahí ven todo un tema. ¿Recuerdan que ven por ahí proposiciones, ven demostraciones? Pues eso más o menos lo vamos a desempolvar un poquito porque son las bases de esto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos lo dicen, la programación lógica nos modela un problema declarando el resultado que deseamos obtener y no el cómo lo deseamos obtener. Y esa es la diferencia principal con la programación imperativa. En la programación imperativa, por medio del algoritmo, nosotros especificamos pelo y seña de cómo debe de hacer el programa para poder obtener algo. En esta cosa no. En esta cosa nosotros vamos a declarar el resultado que deseamos obtener y pues básicamente lo que va a hacer pues ahora sí que el programa es decirnos si ese resultado es algo cierto o es algo falso. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que modelamos el programa declarando el resultado que deseamos obtener. Ya que empecemos un poquito la parte de programación, esto va a ser un poco más claro, porque ahorita se los digo y van a decir, pues eso, ¿cómo, no? Si no le estoy diciendo cómo lo va a hacer, entonces, ¿cómo lo hace? ¿No? Pero bueno, ustedes lo ven comúnmente, y es más fácil que lo entiendan así, ya lo hemos comentado también, con las bases de datos. Cuando ustedes tienen una base de datos y le dicen, quiero ver de tal tabla tales registros, solamente le ponen ahí select, asterisco o select fulanita cosa de la tabla fulanita, where lo que sea. Entonces, no están diciéndole cómo lo van a obtener, no están diciendo, oye, métete a tal tabla y de esa tabla recorres tantos renglones y búscate. No, están poniendo qué es lo que quieren obtener, que es esa consulta específica de esa tabla con esos registros que ustedes específicamente quieren ver. Ese es un buen ejemplo de algo que ustedes sí dominan y que básicamente vendría siendo como un paradigma de este tipo declarativo, donde nosotros no le estamos diciendo cómo va a ir a consultar el archivo donde están esos datos, sino que nosotros le estamos diciendo qué es lo que queremos obtener de esa base de datos. Y aquí es muy similar. Lo que nosotros decimos es qué queremos obtener y ahora sí que este modelo me va a permitir saber cuál es ese resultado. De hecho, aquí no lo dicen. Hechos más reglas es igual a un resultado. Y esto, muchachos, es muy similar a como nosotros, pues básicamente pensamos las cosas todos los días. Por ejemplo, y es un ejemplo muy típico, no digo hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, ¿qué van a desayunar hoy? Café, Na- maestra. Nada, porque no dan chance de desayunar. No, ¿qué pasó? Bueno, a lo mejor esa sería una buena regla. Si tengo clase, no tengo tiempo para desayunar, ¿no? ¿Y qué hechos podríamos tener? Por ejemplo, podríamos decir, hoy no hay clase, los maestros suspendieron. Entonces, ¿vamos a desayunar sí o no? Pues a lo mejor sí, ¿no? Porque como suspendieron la clase, pues entonces ahora sí voy a poder desayunar. O si no, más bien si es todo lo contrario, si me dicen, sí, sí hay clase y toda la mañana, pues lo más seguro es que no voy a desayunar. ¿Por qué? Pues porque se supone que no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, nuestra forma de ver el mundo siempre es así. Siempre pensamos en función de reglas.
¿sí? Ahorita, por ejemplo, decía Fer, no voy a desayunar porque no tengo tiempo. Esa es una regla que él tiene porque no tiene tiempo para hacer desayuno, ¿no? Por acá dicen café. Bueno, pues ahí ya es como más determinista, ¿no? Así como el de desayuno café, ¿sí? Pero generalmente nosotros tenemos un montón de combinaciones de hechos y reglas en nuestra cabeza que son las que nos permiten definir ciertas acciones que nosotros hacemos. Y esto, pues, es lo que trata de modelar la programación lógica. De hecho, este tipo de cosas surgen en su momento eh, porque lo que se planteaba era la necesidad, por ejemplo, de crear robots que actuaran como humanos. Y si los humanos actuamos bajo hechos y reglas, pues es muy fácil que a un robot le dé sus hechos y reglas y pueda actuar como un humano, ¿no? Entonces, pues esto es lo que somos nosotros, muchachos, hechos y reglas para poder definir resultados, ¿sí? Y cuando nosotros queremos hacernos una pregunta como esa de qué voy a desayunar, realmente lo que estamos consultando son todas las reglas que hay en nuestra cabeza y cuáles son los hechos que tenemos y en base a eso pues decidimos cuál sería nuestro resultado. Entonces nosotros como humanos tenemos esto muy, pues ahora sí que de manera implícita ya lo tenemos ahí, es la manera en la que razonamos y llegamos a conclusiones y hacemos acciones, ¿no? Entonces, bueno, realmente cuando interpretamos las declaraciones de un problema lógico, lo que se crea es un conjunto de todas las posibles soluciones. Es decir, una declaración de un programa lógico, hagan de cuenta que vendría siendo un resultado, ¿sí? Y cuando yo quiero interpretar cuál es ese resultado y si ese resultado pudiera ser algo verdadero o algo falso, lo que realmente tendría que estar haciendo es crear un conjunto de posibles soluciones a partir de estos hechos y de estas reglas para poder verificar ahora sí que la veracidad de este resultado, que es un poquito lo que ustedes hicieron en discretas. Recuerdan que por allá hacían demostraciones y ponían que si P y Q o P o Q, si no sé qué cosas, y una conclusión y luego se ponían a hacer tablas de verdad o aplicar esta tablita de un montón de axiomas para ver si esa proposición era verdadera o falsa, ¿se acuerdan? Que bueno, allá lo vemos en términos de letritas y P's y Q's y R's y S's y no sé qué cosas, pero realmente acuérdense que eso lo podríamos ver como enunciados que nosotros, eh, pues ahora sí que podríamos conformar como proposiciones, como por ejemplo el decir, tengo hambre, ¿no? ¿Cómo sé que voy a desayunar? Pues porque tengo hambre, ¿no? Si no tengo hambre, pues lo más probable es que no desayune, ¿verdad? O si tengo comida, si no tengo comida, pues obviamente a lo mejor no voy a desayunar. O si tengo tiempo, es otra determinante, ¿no? Si no tengo tiempo, pues seguro tampoco voy a desayunar. Entonces, todo esto, muchachos, pues básicamente lo que sería es un conjunto de soluciones para poder verificar si este resultado es cierto o falso, ¿sí? O si podemos llegar pues a este resultado. Y esto es lo que hace la programación lógica en sí. Y una de las ventajas enormes que tiene esta programación es que nos permite expresar no determinismo cuando las especificaciones de un problema están incompletos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? En el mundo real es bien común que tengamos especificaciones incompletas. A un programa que ustedes hacen ahorita, que es un programa, pues ahora sí que imperativo, con todos los paradigmas que ustedes conocen hasta este momento, si no le dan todas las especificaciones, por ejemplo, si es una función y no le dan todas las entradas, el programa no va a hacer nada porque no va a saber qué hacer. Supongamos una interfaz web donde ustedes le empiezan a preguntar al usuario cosas o que pique botones o yo no sé, y el usuario no hace todo lo que tiene, supongas que no selecciona una casilla o yo no sé, pues no va a poder resolver nada de esa cosa, porque tiene que tener todas las casillas seleccionadas, es decir, todas las especificaciones completas para poder llegar a una solución. Y la vida real, muchachos, hay muchísimas cosas que están incompletas. No todo está completo. Entonces, el problema es que si yo no tengo todo, pues tengo no determinismo. Y la ventaja que me da el paradigma lógico es que me permite expresar ese no determinismo. Entonces, por ejemplo, yo ya no diría con una cierta certeza así del 100% que va a suceder algo, sino que lo hago completamente determinista. Un ejemplo muy común y el más sencillo de entender es el clima. El clima, si ustedes se fijan, me dicen, mañana va a llover, pero no me dicen mañana va a llover de manera determinista. Es mañana va a llover con una probabilidad de tanto por ciento
o mañana va a haber tormenta eléctrica con probabilidad tanto por ciento, o va a ser sol con tanta probabilidad, pero no es algo determinista, es algo completamente no determinista y que realmente la manera de expresar esa cuestión de que no sé cómo va a ser el contexto completo, pues es poner probabilidades. Y entonces todo me lo dan en porcentajes, nada me lo dicen como que sí, sí va a pasar esto, sino que todo es completamente no determinista porque no tengo todas las especificaciones del problema. Es decir, en la cuestión del clima, pues influyen muchísimas cosas. Y dependiendo de cómo funcione el día de mañana, pues va a ser el clima de mañana. Entonces yo no puedo saber cómo va a estar mañana la cosa porque son demasiadas variables que tengo que tomar en cuenta. Entonces no tengo todo completo. Por eso tengo un no determinismo. Y la manera de poderlo expresar, pues es a lo mejor utilizando, como les digo, porcentajes, ¿sí? Esto es muy común, muchachos, muy, muy común. Ahora que empezamos a la cuestión esta de la pandemia, no sé si por ahí ustedes vieron este tipo de aplicaciones, o bueno, hasta en el Facebook y en los sitios web y todo esto que decían, eh, o te permitían diagnosticar si ibas a tener COVID. No sé si las vieron por ahí, ¿no? Que te decían, a ver, ¿usted ha viajado al extranjero en los últimos tantos días? O ha estado en contacto con una persona que está en el extranjero y y tiene fiebre o tiene no sé qué cosas. O sea, como que te empezaban a preguntar como tus síntomas o tu comportamiento de unos días para atrás y de esa manera te decían cuánto era la probabilidad de que estuvieras contagiado de COVID. Esto obviamente era cuando todavía no había tantos contagios en México y que se podía determinar a partir de los viajes al extranjero o de contacto con personas del extranjero que venían con el virus. Entonces, ahí precisamente tenemos un sistema de este tipo, porque nosotros lo que estamos haciendo es permitir detectar si pasa o no pasa algo, es decir, si estás contagiado o no estás contagiado, a partir de ciertas cosas. Pero esas ciertas cosas eran así como algo completamente determinista, porque era, ¿estuviste o no estuviste? ¿Fuiste al viaje o no fuiste al viaje? ¿No? O sea, ¿estuviste con una persona o no estuviste con una persona? Y muchas veces es como decir, pues no, no fui de viaje, pero puede ser que a lo mejor si estuve con alguien que estaba contagiado, que venía del extranjero, no estoy muy seguro. A lo mejor podría decir yo que un 20% estoy como pensando que sí estuve en contacto con alguien que pudo tener el virus, pero no al 100%. Entonces, muchas veces es eso, no estamos seguros al 100%. Entonces, ese tipo de cosas las podemos expresar aquí en la cuestión de programación lógica, cuando no tenemos una cierta seguridad de que eso es verdadero o falso, ¿no? Porque está bien decir, no estaría bien decir, no, no estuve con nadie, porque a lo mejor sí estuve. Y eso, pues obviamente que va a variar los resultados, ¿no? Otro posible ejemplo que tenemos de esto y que también es muy común, muchachos, es, por ejemplo, cómo elegimos a la pareja. Cuando elegimos a la pareja tenemos hechos y reglas. Tenemos ciertas reglas como humanos de cómo nos gusta una persona, ¿no? O sea, por ejemplo, decimos, pues si la persona le gusta la música, a mí también me va a gustar, ¿no? O si la persona está alta, también me va a gustar. Eso depende, pues, obvio, de nuestros gustos. Pueden ser gustos físicos, pueden ser hobbies, lo que ustedes quieran. Y entonces cuando ustedes conocen a alguien, tienen sus reglitas. ¿Y qué es lo que hacen con ese alguien? Pues empezar a tachar esos hechos o a palomearlos. Y dicen, sí está alto, sí le gusta la música, sí le gustan las películas que a mí me gustan, sí tiene los ojos verdes, por ejemplo. Ay, pues claro que contempla todas mis reglas, entonces el resultado es que ya me enamoré, ¿no? Porque pues ahora sí que es como mi pareja soñada de acuerdo a las reglas que yo tengo, ¿sí? Entonces nosotros tomamos un montón de esas decisiones. Y muchas veces al elegir, por ejemplo, la pareja, pues puede ser que no le gusten 100% de las películas, por ejemplo, no sé, de anime, ¿no? Pero le gustan a un 50%. Entonces digo, bueno, pues ya veo yo si me la rifo o no me la rifo, de decir, pues me arriesgo a andar con él, pero pues puede ser que a lo mejor se aburra de mis películas, o a lo mejor en algún momento no me quiera acompañar al cine. En cambio, si es el 100%, pues seguro va a ir conmigo, porque pues le encanta, igual que a mí, pero si no le gusta tanto, pues a lo mejor no va a ser tan compatible la cosa. Y ya ven que hay un montón de software ahorita que te permite encontrar pareja. ¿Cuáles de esos conocen ustedes? ¿Sí conocen software así o no? No porque lo usen, No, sino porque lo han No me, escuchado. no, no, no,
No. A ver, cuéntenos Y menos lo como del cuál. sistema. Ay, ustedes saben más que yo, muchachos, no manches, yo para qué voy a andar buscando pareja. Platíquenos. No, yo no sé de esas cosas. Pero hay un montón, ¿no? Hay un montón de software que incluso, pues, hasta luego bueno, luego los usuarios, pues, le dan el match ahí, no sé qué cosas, pero en algunos casos es más por afinidades que el algoritmo de la propia aplicación te va diciendo quién te tiene que salir, porque no te salen todas las personas, te salen personas que ya van afines a tus gustos, y ya tú verás si le das ese último like o no, ese ya es cosa tuya, pero realmente la aplicación en sí ya te está dando pues ahora sí que gente muy afín a ti, que básicamente podremos decir que un 80% podría ser compatible con tus gustos, pero no es determinista porque no dice, este es el que te va a gustar. No, ese es el que te puede gustar. Ya tú sabrás si le entras o no le entras, ¿no? Pero realmente eso es muy no determinista, muchachos, y la cuestión de la pareja es así. O sea, hay muchas cosas que están incompletas. Cuando conocemos a alguien, no necesariamente lo conocemos al 100%. Incluso cuando uno se casa, pues dices, no, si ya estoy bien enamorado de mi novio de años o mi novio de, no sé, del amor de mi vida, y te casas y dices, híjole, no manches, no, como que yo pensaba que era así, pero siempre no es así. Pues hay muchas cosas que están incompletas. Ya cuando uno vive con la persona, ya es así como el de, ay Dios, pues no, yo pensaba que era diferente, o yo pensaba que él hacía estas cosas y resulta que no. Entonces, pues ahí está. Las especificaciones de un problema están incompletos cuando uno se casa, por ejemplo. No conoces completamente a la pareja hasta que vive contigo, ¿no? Entonces, la ventaja que me da la programación lógica es esto. Y en esto, si nos ponemos a pensarlo, muchachos, en términos del mundo real, todo es no determinista. Y la programación hasta ahorita, todo es determinista, lo que ustedes conocen. Todo es algoritmo que sigue cierto camino y forzosamente te tienes que ir por ahí. No se vale que te vayas por otro lado, ¿no? Y no se vale como que vaciles. Es por ahí o por ahí. Y la ventaja que me da este tipo de programación es que me permite decir, pues puedo ir por acá con probabilidad tanto o por acá con probabilidad tanto, por acá con probabilidad de tanto. Incluso cuando otra vez volvemos a lo de las parejas, si me gustan, por ejemplo, tres chavos, pues de repente digo, híjole, y a los tres me están haciendo caso, voy a tener que decir, pues cuál me gusta más de todos, ¿no? O sea, pues supongamos que uno me gusta al 80%, otro al 75% y otro al 60%, pues obviamente voy a ir con el del 80%, ¿verdad? Entonces hacemos como nuestra evaluación y en base a eso definimos con quién nos vamos. Y eso pues es un no determinismo finalmente. Ya cuando empecemos a programar, vamos a ver cómo podemos modelar esas cosas y cómo ya la programación se vuelve un poco más flexible en términos de que no es completamente determinista, ¿sale? Entonces, esta es la programación lógica, muchachos. Y, pues bueno, aquí les pongo este concepto de sistema experto, que es un concepto que está, bueno, que es parte de inteligencia artificial, porque realmente los sistemas expertos, pues precisamente tienen como base la programación lógica. Un sistema experto, pues básicamente, muchachos, sería un sistema que se basa en cómo piensa un experto, por eso se llama sistema experto, pero un experto humano para poder hacer ciertas cosas. Un ejemplo también como súper común de sistemas expertos son los sistemas que permiten determinar si una persona tiene una enfermedad o no, o tiene cierta enfermedad, ¿no? Esos sistemas expertos pues se construyen a partir de entrevistas a médicos que son especialistas y que tienen un montón de, pues ahora sí que de conocimiento sobre el tema, por eso decimos que son expertos, y básicamente lo que se hace es hacer unas entrevistas, estar ahí como sacándole la información al médico, ¿sí? Que esa información que nosotros le estaríamos sacando al médico, pues precisamente serían esas reglas que él toma para poder determinar quién está enfermo y quién no está enfermo. Y también hechos. Estos hechos, pues básicamente serían los síntomas del paciente. Lo que nosotros le sacamos ahora sí que al experto son las reglas. Las reglas donde él dice, si la persona tiene fiebre, seguro tiene una infección. Si la persona tiene reflujo, pues tal vez tenga gastritis. Si la persona tiene insomnio, pues tal vez tiene estrés. Es decir, ese médico tiene un montón de reglas, que es la manera en la que él toma sus determinaciones de sus diagnósticos y por ende después da un tratamiento, ¿sí? Y así como los médicos hacen esto, pues todo el mundo hace lo mismo. Obviamente, pues ya estaremos hablando de un experto cuando tiene un montón de conocimiento
y que tiene no solamente el conocimiento teórico, sino también el conocimiento de la práctica, la experiencia, y pues básicamente lo que se hace es construir a partir de dos elementos principales, que sería un motor de inferencia, que son las reglas, y una base de conocimientos, que serían los hechos, ¿sí? Y en base a estas dos cosas, ya dijimos que hechos más reglas me van a generar resultados, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, un resultado podría decir, a ver, quiero saber si tengo, por ejemplo, ahorita en ese momento, si tengo, no sé, ansiedad, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy común. Ah, pues bueno, ¿cómo voy a saber si tengo ansiedad? Pues a partir de ciertas reglas que existen, de cuáles son los síntomas que pudieran causar ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si tienes insomnio, tal vez tienes ansiedad, ¿no? Y cosas por el estilo. Y entonces, a partir de esas reglas y de los hechos, que básicamente sería lo que yo voy a decir que tengo, vamos a obtener un resultado y vamos a saber si yo tengo o no tengo este problemilla, ¿sale? Entonces, los sistemas expertos, muchachos, tienen muchísimos años. Hay un montón de sistemas expertos muy famosos como MySyn y cosas así, que se construyeron hace ya bastante tiempo y que precisamente tienen como base la programación lógica, en específico el lenguaje Prolog, que es uno de los que vamos a revisar, y que pues se basan en esto de hechos y reglas, y tiene años, muchachos, allá si hablamos de Prolog, estamos hablando de hace bastantitos años, 1960 más o menos, o sea, ya tiene un buen tiempo. Y estos sistemas expertos pues se utilizan mucho hoy en día, ya están como muy mezclados con otras cosas, porque realmente ahora lo que se utiliza son algunas otras técnicas, perdón, de aprendizaje como redes neuronales y otras cosas un poquito más, pues diferentes, ¿no? Los sistemas expertos realmente se basan en un conocimiento humano, ¿sí? Y exprimimos a ese humano, así le llamamos, le exprimimos el cerebro para poderle sacar sus reglas y poder construir este sistema experto. Sin reglas, pues no tendríamos sistema experto, ¿sí? Y bueno, en realidad esto lo que tendríamos sería una serie de axiomas y un enunciado objetivo. El enunciado objetivo pues es el resultado. Y lo que se hace en sí es aplicar reglas de inferencia con el propósito de determinar si mis axiomas son suficientes para asegurar la verdad de este enunciado objetivo, ¿sale? Entonces, en sí, muchachos, aquí se trata como de demostrar a partir de cierta inferencia, que son mis reglas, si esto es verdad o no es verdad, o si puedo asegurar que esto es verdad o que no es verdad, o si puedo asegurar que esto es verdad con una cierta probabilidad y qué cantidad de probabilidad estaría yo utilizando para asegurar la veracidad de esta cosa, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, que me dijeran, usted tiene ansiedad con una probabilidad del 60%, de acuerdo a mis síntomas, ¿no? O usted tiene ansiedad con una probabilidad de 200%, de acuerdo a los síntomas tiene todos, pues entonces quiere decir que su ansiedad es casi que segura y lo que sigue, ¿no? Entonces, pues básicamente sería utilizar estas dos cosas, hechos y reglas. Otra cosa que nos podría funcionar como ejemplo es el pensar cómo nos vestimos. Por ejemplo, ¿qué se van a poner hoy de ropa? ¿Cómo piensan que se va? A lo mejor no hoy, pero ¿cómo piensan que se van a poner en un cierto día pues no sé, el día que sea, ¿no? El fin de semana o un día de la semana. ¿Cómo saben que se van a poner? Dependiendo del clima, Depende del clima. ¿De qué más depende? depende de lo primero que que vas esté a ahí. hacer. De las personas que se van a encontrar, ¿verdad? Si van a ver a la novia, si van a ver a alguien que les gusta, pues se ponen bien guapos o guapas, ¿no? En caso. Si no van a ver a nadie, pues se salen igual todos en chanclas y no pasa nada, ¿no? Pues dicen, solo va a ver a mi familia o no sé, no me interesa. Si van a ir a buscar trabajo, pues obviamente que se van a poner también todos elegantes, ¿no? Para causar buena impresión. Se van a peinar y todo lo demás. O sea, por ejemplo, una acción tan sencilla como vestirnos todos los días tiene ciertos hechos y ciertas reglas, ¿no? Tenemos reglas de decir, pues si voy a ir a buscar una chamba, pues obviamente tengo que ir presentable. Si voy a ver a la novia, pues también tengo que ir presentable o al novio. Si voy no sé, si voy a ir a nadar o si voy a ir a una fiesta, pues me tengo que vestir de cierta manera también, o sea, dependiendo a dónde voy a ir, ¿sí? ¿Y cuáles serían los hechos? Pues a lo mejor decir, pues
no sé, como ahorita lo decían, depende del clima y por eso les puse acá esto, ¿no? Así de que un abrigo, una sombrilla, no sé qué, pues yo creo que si hace frío, pues me voy a poner una chamarra, ¿no? Y yo creo que si va a llover, pues me voy a llevar mi sombrilla y pues no me voy a ir en chanclas, ¿verdad? Y si está nublado, pues como para qué llevo los lentes de sol, me van a decir ridículo. Entonces, de acuerdo al clima, yo también podría decidir cuál podría ser ahora sí que mi outfit que me estaría yo poniendo, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los hechos? Pues un hecho pudiera ser, me asomo a la ventana en este momento y veo cómo está el clima. Pues puedo ver que está soleado, al menos aquí ahorita donde estoy yo. Pues no se ve como que haga mucho calor al rato, pero pues igual no estoy seguro, pues a lo mejor checo en la aplicación del weather y checo ahí si va a llover, si no va a llover, etcétera. Y luego por aquí en Morelia, ¿no? Que en un ratito está caliente y a los 2 horas ya está lloviendo espantoso y luego ya hace un frillazo y luego otra vez hace un calorón. Pero más o menos lo que hago, pues es cerciorarme a partir de lo que veo, ¿no? Con mis ojos y lo que puedo consultar a lo mejor en una aplicación del clima y a lo mejor también pienso, ¿no? Si estamos en noviembre, pues seguramente hace frío, ¿no? O sea, ya lo sabemos porque ya sabemos que es un mes, frío porque estamos cercanos al invierno. Entonces son reglas y son hechos, muchachos, las que nos permiten poder llegar a esos resultados. Ahora, el asunto es ver cómo se hace esa inferencia para poder llegar a esto. Sí, porque se oye bien fácil, ¿no? Decir, ay, pues un montón de reglas y un montón de hechos, pues ya, ¿no? Con eso ya puedo saber cuál es mi resultado. Pero ¿cómo podemos llegar a determinar que esto es cierto? Que aseguramos la verdad de esto. O a lo mejor no lo aseguramos, a lo mejor decimos que sí, que es falso. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues eso es lo que vamos a aprender justamente en la parte teórica. Vamos a aprender cómo se modela estos hechos, cómo se modelan estas reglas y luego cómo llegamos a esta conclusión a partir de la inferencia, ¿sí? De hecho, cuando hagamos la programación, se van a dar cuenta que está re fácil, porque en la programación nosotros nada más vaciamos esto y esto. ¿Alguien ha programado Prolog, por cierto? ¿O no les ha tocado? No, la verdad. ¿Nadie? No, Moisés. Bueno, cuando lo programen se van a dar cuenta que es muy fácil, porque realmente nosotros nada más metemos esto y esto, las reglas y los hechos. El razonamiento ya viene por defecto en el motor de programación. No nos preocupamos por eso, porque ya lo hace. Pero no nos vamos a ir a eso tan fácil. Vamos a entender cómo funciona ese motor. No crean que nomás de, ay, sí, ya vamos a programar rápido y ya listo. No, vamos a entender cómo funciona un poquito esa parte, cómo se hace el razonamiento, para poder tener un conocimiento más completo sobre el lenguaje, ¿sale? Y no nomás decir, ay, sí, ya vámonos rápido a programar y échenle hechos, échenle reglas y vamos rápido. No, vamos a tratar de entender un poquito cómo es que llegamos a eso, ¿no? Y no es magia. Pareciera magia, pero no es magia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de verificar, ¿vale? Por aquí ponemos algunos ejemplos antes de empezar a ver esta parte ya formal de la lógica y todo lo demás. Vamos a ver más o menos cómo funcionaría un sistema experto. Y les digo, es muy familiar para nosotros porque es la manera de razonar del humano, ¿no? Entonces, ¿qué reglas o qué restricciones tenemos? Ya quedamos que el sistema experto está compuesto por hechos y por reglas o restricciones. ¿Qué reglas hay aquí? Me dicen, si está contento, entonces escucha música. Si tiene un radio, entonces escucha música. Si escucha música y tiene una guitarra, entonces toca la guitarra. Son reglas que hasta cierto punto dicen, ay, pues, ¿qué pasa? Eso es obvio, ¿no? Pues obvio que si tiene una guitarra va a tocar la guitarra. Bueno, no necesariamente. Hay gente que tiene una guitarra y no toca nada, ¿verdad? Y también hay gente que tiene radio y no escucha música. Pero bueno, esas son estas reglas. Parecieran muy lógicas, muchachos, muy obvias, más bien no lógicas. Pero, por ejemplo, si yo quiero que un robot haga ciertas cosas, pues tengo que darle pelo y seña de qué es lo que tiene que hacer. Un robot no sabe hacer nada, es una vil máquina de fierros y de cosas, no sé, de diferentes materiales, pero no sabe hacer nada, ¿sí? El humano en este caso es el encargado de darle todas las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, las reglas que nosotros tendríamos que darle serían muy completas. Y entonces hagan de cuenta que aquí le estoy proporcionando estas reglas y
Los hechos que yo le estoy proporcionando son estos. No sé, vamos a pensar en una persona X que tiene una guitarra y esa persona también sabemos que está contento, ¿vale? Entonces, estos son los hechos y las reglas. Ahora, ¿qué me están preguntando? ¿Cuál es mi consulta? Me están preguntando, ¿está tocando la guitarra? Si yo no tengo hechos y reglas, pues no puedo contestar eso. Pero si yo tengo los hechos y las reglas, lo que voy a hacer es ir a revisar mis hechos y mis reglas para poder contestar esta cosa. Si yo lo veo, pues obviamente, o si yo lo escucho, digo, pues claro que está tocando, ¿no? Obvio. Pero si yo no veo esto, si yo no veo a esta persona, pues ¿cómo puedo saber si toca o no la guitarra? Entonces, esto yo lo puedo saber a partir de mis hechos y mis reglas. Y eso lo sabemos, lo hacemos mucho nosotros, ¿no? Eh, Conocemos a veces tanto a la gente que decimos, ay, de seguro va a estar tocando el piano, ¿no? O de seguro va a estar jugando videojuegos. Los que ya se conocen ya saben. Y hasta saben cuál videojuego está jugando, ¿no? Porque ya saben cuál es el favorito y cuál es donde siempre está conectado. Ni siquiera necesitan ir a ver a su casa porque ya lo saben, porque ya lo conocen, ¿no? Bueno, no lo saben, pero ya lo conocen. Entonces ya medio saben qué es lo que tendría que estar haciendo esa persona a las 8 de la mañana. Muchos dirán, ah, pues está dormido, obviamente, ¿no? A esta hora está dormido. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque tenemos hechos y reglas. A ver, entonces, ¿cómo contestaríamos si esa persona está tocando o no la guitarra? ¿Cómo puedo saberlo? Vamos viendo más o menos cómo sería la inferencia aquí de manera muy sencilla. Ya luego lo vamos a formalizar, por supuesto, porque eso tiene que ser así. Ahorita lo vamos viendo con ejemplos muy simples y ya luego nos vamos a lo complejo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Como hechos, sabemos que la persona tiene una guitarra. Y en mis reglas, si ustedes se fijan, aquí está ese hecho. Tiene una guitarra. Entonces hagan de cuenta que de mis reglas lo que yo voy a hacer es como ir palomeando lo que es cierto. Un hecho es algo que es cierto. Entonces algo que es muy cierto es que esta persona tiene una guitarra. Entonces hagan de cuenta que es como que yo le diera una palomita, ¿no? Y digo, pues tiene una guitarra. ¿Qué más voy a checar? Voy a checar que esta persona está contenta. ¿Sí? Y de todas estas reglas, ¿dónde veo que dice está contento? Aquí dice que está contento, ¿sí? Entonces es como ponerle una palomita a este. Esta persona sí está contenta. Todavía no puedo asegurar que toca la guitarra porque sé que tiene la guitarra, pero también se tiene que cumplir que escucha música, ¿sí? No sé si escucha música, lo único que sé es que está contento. Pero de mis reglas, yo sé que si está contento, entonces escucha música. Entonces, esto es una regla que sería como un condicional y me dice que si está contento escucha música. Entonces, esto es cierto y al ser cierto esto, esto también tendría que ser cierto. Entonces sería como ponerle palomita a este también, ¿sí? Y al momento que yo le estoy poniendo palomita a este, pues hagan de cuenta que acá también le estoy poniendo una palomita a este. Y mi regla que me dice, si se cumplen estas dos cosas, entonces esta cosa se va a cumplir. Toca la guitarra. Y entonces, ¿qué diría yo? Si está tocando la guitarra, sí, sí está tocando la guitarra. Pero no lo dije nada más porque lo supuse y porque pensé que sí es así, sino que fui y consulté mis reglas y a partir de los hechos que yo tengo de esta persona, pude deducir que esta persona efectivamente sí está tocando la guitarra. Y esta es la manera en la que estaría funcionando un sistema experto. Este es un ejemplo muy sencillo, pero por ejemplo tenemos cosas como estas donde nosotros podemos, pues ahora sí que representar reglas de árboles genealógicos, ¿sí? Y hechos, y eso es muy, muy común, ¿no? También que nos preguntan, oye, ¿Leo es hermano de Fernando Bernal? ¿O es primo? No sé, a lo mejor de repente luego yo les pregunto si son familiares o sí. Y Es pues un lo obvio. en lo primero que te fijas es en los apellidos, ¿no? O te fijas en el físico y dices, pues como que sí se parecen, ¿no? Entonces tenemos ciertas reglas para poder determinar si eso es verdad o no. Y aquí tenemos unas reglas muy sencillas. Nos dicen, y fíjense qué tan lógico es esto para nosotros, pero pues así tiene que ser de explícito. A es hijo de B si B es padre de A. Pues obviamente, ¿no? Para nosotros es muy obvio que alguien es hijo de alguien si ese alguien es padre de lo que nosotros estamos buscando. Si tú dices A es hijo de B, si B es padre de A. ¿Qué más? A es abuelo de B, si A es padre de C y C es padre de B. Esto a lo mejor es más fácil representarlo como con un grafillo, ¿no? Por ejemplo, diríamos que A, así si lo ponemos como un grafillo, A es hijo de B, vamos a poner aquí a B, si B es padre de A.
No sé, podríamos representarlo algo así, ¿no? B, padre de A, y A, hijo de B. Este de abuelo es diferente porque decimos A es abuelo de B. Si A es padre de C, es decir, A, aquí en este caso, es padre de C, y C es padre de B. Y entonces, cuando tenemos esta relación, ¿qué quiere decir? Que A es abuelo de B. Y bueno, eso lo aprendemos desde chiquillos, ¿no? Nos van diciendo, nosotros ahora sí que toda la vida nos estamos llenando de reglas, todo el tiempo, desde que somos chiquillos. Si te dicen, no agarres ahí porque si está caliente te vas a quemar, ya sabes que la plancha no la agarras, que tampoco metes la mano al agua caliente, porque ya te dijeron, tampoco sabes que te subes a algo frágil o endeble porque te vas a caer, ¿no? Y si te caes, pues todavía lo aprendes más. O si te quemas, todavía lo aprendes más. ¿Por qué? Porque lo reforzaste. Así es como aprendemos. Entonces, A, abuelo de B, si A es padre de C y C, padre de B. A y B son hermanos si el padre A es también el padre de B. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto lo podremos representar así, ¿no? A y B hermanos, vamos a ponerlos así como si fueran hijos de una raíz aquí. A y B son hermanos si el padre de A, no sé quién sea el padre de A, pero hay alguien aquí. Ay, perdón por el dibujo. Es que no tengo mi lápiz. Si el padre A es también el padre de B. Y además, si A y B no son lo mismo. Ojo, ¿sí? Porque podremos decir que A es lo mismo que B y ahí pues no voy, o sea, yo Ireri no voy a ser hermana de Ireri, ¿verdad? O sea, sí tengo hermanos, pero tienen que ser diferentes a mí. No puedo ser yo misma, porque mi padre es también el padre de Ireri, ¿no? Si lo veo así. Entonces tengo que separar y decir A y B no son lo mismo para no decir que es la misma persona, ¿sí? Entonces por eso esta regla viene así. Y son reglas muy sencillas, muchachos, que de hecho más adelante cuando empecemos a programar ustedes lo van a hacer. Vamos a hacer unas reglitas de este tipo, que si tío, que si sobrino, todos sabemos las reglas, ¿no? ¿Cómo puedo saber si alguien es primo de alguien? ¿Cómo harían esa regla? A ver, por ejemplo. Porque su papá es hermano de mi papá. Sus padres tienen que ser hermanos. Exacto, ¿no? Entonces tendríamos ahí que, si se fijan, es puras reglas. Y así puedo sacar todo, cuñado, nuera, suegra, lo que quieran, ¿no? Lo puedo sacar a partir de estas relaciones y a partir de reglas, ¿sale? Y entonces acá me dan ciertos hechos, ya cosas así como ciertas, ¿no? Juan es padre de María, Pablo es padre de Juan. Y entonces me empiezan a preguntar cosas. Juan es hermano de Marcela. Y entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues ir a checar cuáles son los hechos, cuáles son las reglas para checar si efectivamente Juan es hermano de Marcela. Entonces aquí básicamente yo tendría que checar, pues se supone que la regla que se tendría que cumplir es esta, ¿no? Que Juan es hermano de Marcela, si el padre de Juan es también el padre de Marcela y si Juan y Marcela no son lo mismo, ¿no? Es decir, como darle aquí nombres, ¿no? Ahora A es J, Juan, y B es Marcela, y tengo que checar si el padre de Juan es también el padre de Marcela y si Juan y Marcela son diferentes. Ya de entrada, pues sí puedo saber que son diferentes, ¿no? Pues son dos personas diferentes. Esto sí es cierto, eso sí se cumple. ¿Qué tengo que checar ahora? Si el padre de Juan es también el padre de Marcela. Y entonces, ¿qué veo? Pues veo los hechos. El padre de Juan, ¿quién es el padre de Juan? Pablo, Y el padre de Marcela también. también es Pablo, ¿no? Entonces yo ya tengo dos hechos. Pablo es padre de Juan, Pablo es padre de Marcela. Por ende, esta cosa se cumple y yo ya, de manera definitiva, a partir de hechos y a partir de reglas, puedo asegurar que Juan sí es hermano de Marcela, ¿sale? Esa sería una manera de hacer una consulta. Ahora preguntemos, ¿Carlos es hermano de Juan? ¿Qué creen ustedes ahí, sí o no? Yo digo que no. ¿No? No, Ahí tendríamos que ver lo mismo, ¿no? Carlos, Juan. ¿Quién es el padre de Carlos? no hay información. No sabemos, ¿verdad? ¿El padre de Juan? Pablo, Es el Pablo. Ese es Pablo.
pero no sabemos quién es el padre de Carlos, ¿verdad? Entonces está incompleta esta cosa. Esto no lo podemos asegurar con la información que tenemos, ¿se fijan? Esto está incompleto. Entonces, por ejemplo, no podríamos saberlo. No lo podemos asegurar. Con estos hechos y estas reglas no lo podemos asegurar. Nos hacen falta cosas. ¿Pablo es abuelo de María, sí o no? Sí, creo que sí. Ahí sí. Y otra vez haríamos algo muy similar. Ahora tenemos que ir con la regla esta, ¿no? Vamos a decir que Pablo es abuelo de María. Voy a ponerlo aquí en chiquito. Sí que, si Pablo es padre de alguien y ese alguien es padre de María. Eso es lo que yo tengo que checar. Y entonces, ¿qué veo? Pues Pablo es padre de ¿quién? Pablo es padre de Juan, ¿no? Y Juan es padre de María, acá lo dice. Entonces sí se cumpliría, ¿no? C, en este caso es Juan. Entonces, ¿Pablo es abuelo de María? Sí, sí es abuelo de María. ¿Y María es abuela de Pablo, sí o no? No queda. Ahí no, ¿verdad? Ahí no, bueno, en sí ni siquiera lo sabemos porque, para empezar, número 1, no tenemos una regla de abuela. Nos falta, ¿no? Una regla que nos diga si alguien es abuela de otra cosa, ¿no? ¿Cómo quedaría una regla de si alguien es abuela de alguien? ¿Cómo construiría esa regla? ¿Cómo puedo saber si alguien es abuela de alguien? Pues tiene que ser el padre del padre, ¿no? No, la madre, si A es madre de C y C es, bueno, no sé. No, sí estaba bien. O sea, si A es madre de C y C es madre de B, están de acuerdo que se cumple que es abuela, pero esa sería la abuela que materna o paterna. Materna, La materna, ¿no? ¿Y la paterna? le dejamos el padre, C es padre de B. No, C es madre de B, ¿sí, no? Y sí, A creo que madre sí. de C, A madre de C, ajá. Y así se construyen las reglas. Así lo van a hacer ustedes más adelante. Este ejemplo que les estoy poniendo yo aquí, después lo vamos a completar. Porque vamos a poner todas las relaciones. Y las relaciones se sacan así, son viles reglas. Nada más que aquí lo que estamos tratando de hacerlo es a partir únicamente de las relaciones padre, o de saber quién es padre de quién. Y a partir de eso sacamos todas las demás relaciones, ¿sí? Porque digo, sería más fácil poner aquí todo el árbol genealógico por hechos, ¿no? Y decir, bueno, no sé, Leonardo primo de Brian y Brian hermano de Kevin, es decir, todos los posibles hechos de una familia. Pero también puedo poner únicamente quién es padre de quién y luego todas las reglas a partir de esta regla de es padre y ya con eso sacamos todas las cuestiones de árbol genealógico, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la manera en la que también funcionaría esta situación. Hechos y reglas, y lo que nosotros estaríamos generando es verificar la veracidad de estas consultas. Y esto también funciona mucho para cosas como estas. Diagnóstica, muchachos. Y esto, pues, obviamente tiene muchísimas aplicaciones. Acá hablábamos un poquito de cuestiones genéticas, acá nomás un ejemplillo chafa, pero ya en cuestiones como más útiles, pues tenemos cosas como estas. Un diagnóstico automotriz, por ejemplo, que por cierto eso también muy chafa, pero, pues digo, lo podemos extender y podemos hacer algo tan completo como nosotros lo necesitemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, ¿qué reglas tenemos? Si no arranca y la batería está mala, el problema es la batería. Si las luces están débiles, la batería está mala. Si la radio es débil, la batería es mala. Si arranca y hay olor a gasolina, el problema es una fuga. Si no arranca y el indicador de gasolina está vacío, entonces el tanque está vacío. Cosas tan obvias a lo mejor para un automóvil, pero que a veces uno no lo sabe, ¿no? Porque dices, bueno, pues yo nomás le sé manejar y fin, ¿no? Sé meter la llave, sé darle vuelta, poner primera y arrancar y adiós, ¿no? Pero no sé ni qué pasa. Y si se descompone el coche, ¿qué es lo que generalmente se hace cuando se descompone un coche? Pues dices, ay, vamos a ver qué está pasando, ¿no? O sea, a lo mejor si no, ya ni siquiera da como
vuelta al switch, a lo mejor aquí ya lo que está pasando es que la batería ya no jala, o a lo mejor lo que está pasando es que el arranque no funciona, o quién sabe si ya me quedé sin gasolina y a lo mejor el indicador ni servía, no sé, pero vamos como descartando problemas y a partir de ese descarte de problemas es que nosotros podemos determinar la falla de este coche en específico, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, ya las consultas que yo, por ejemplo, haría para un sistema experto real, es que un sistema experto me estaría preguntando estas cosas, que en sí lo que está haciendo es preguntarme hechos, para que a partir de esos hechos pueda deducir cuál sería el problema de mi coche, ¿sí? Aquí en sí, si se fijan, no tenemos ninguna cosa de hechos, sino que a partir de estas consultas voy a decir cuáles son hechos y ver qué reglas en este caso se estarían disparando. Entonces, no sé, por ejemplo, me pueden preguntar, ya se me apagó el coche, ya no jala, ¿no? O sea, no funciona. Preguntas, ¿sus luces están débiles? Y yo aquí puedo decir, no, no están débiles, todo está perfecto, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya tengo un primer hecho, no están débiles las luces. ¿Su radio está débil? Bueno, eso se oye bien chistoso, pero ¿su radio está débil? También podría decir, no, ¿sabes qué? No, el radio no es, ¿no? ¿Huele a gasolina? Sí huele a gasolina. ¿Qué indica la aguja de gasolina? Pues a lo mejor indica que está lleno el tanque, ¿no? Que está medio, no lo sé. Pero indica que sí hay gasolina. ¿El carro arranca? Pues sí, no arranca. O bueno, nos vamos a decir, sí arranca el carro. Y entonces en base de estos hechos, yo voy a ver qué reglas son las que se cumplen. Me dice que el carro arranca. Entonces, ¿cuál es la regla que contiene el carro arranca? La única que lo contiene es este. Este dice que si no arranca, acá dice que si no arranca, entonces no. Sus luces están débiles. Acá dice que si las luces están débiles, eso no se cumple, nada más. Su radio está débil, sería esta, no se cumple tampoco. Huele a gasolina, sí huele a gasolina, esto también se cumple, ¿sí? Y ya, realmente aquí lo que voy a checar es que a partir de estos hechos, la regla que se cumple es esta. Si arranca y hay olor a gasolina, entonces el problema es una fuga, ¿sale? Entonces, a partir de estos hechos que yo contesté y estas reglas que ya se tienen de diagnóstico, puedo obtener de manera precisa cuál es el problema de este coche, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos esa sería la idea, muchachos, de un sistema experto. En este caso sería para diagnóstico. Y así como puedo hacer diagnóstico de carros, que digo, yo soy mala para eso porque no sé mucho de carros, puedo hacer diagnósticos, por ejemplo, de fallas de hardware de un sistema de cómputo. Y aquí podríamos considerar ciertas cosas como la descompostura de un disco, la falla en el suministro de electricidad, los problemas del CPU, problemas en la memoria, y es muy común, ¿no? Y luego más porque somos del área de sistemas, siempre nos dicen, oye, no funciona mi compu, ¿me ayudas? No, así tipo eres ingeniero en sistemas y tienes que ayudarme a arreglar la compu. Y entonces es así como el de, ay, así, ¿qué tiene? No, pues es que hace ruido. No, pues es que no le prende el LED ni siquiera, ¿no? O sea, uno como ingeniero, pues de alguna manera empiezas a preguntar cuáles son las posibles fallas que pudiera tener la compu. Entonces te van diciendo, no, pues es que hace ruido, o está muy lenta, o prende y se apaga, o hace como flashazos la pantalla. Y en base a eso uno puede como determinar las fallas, ¿están de acuerdo? ¿Sí saben más o menos diagnosticar eso o no? Sí, Muy se debe bien. comprar una nueva compu. Que digo, ni al caso porque no somos técnicos, pero sí podemos saber ciertos problemas, ¿no? Por el simple hecho de que lo usamos y nos gusta ahora sí que la cosa de la computación. Pero, por ejemplo, fallas tipo, a lo mejor hablando a nivel sistema operativo, ¿no? Decir, oye, se me satura la memoria RAM. ¿Qué está pasando? O se me va hacia arriba la memoria swap de intercambio, ¿no? ¿Por qué se me está yendo para allá? ¿O por qué mi procesador trabaja al 100% y la memoria RAM no se utiliza? O al contrario, la memoria RAM está al 100 y el procesador está casi en cero. ¿Qué está pasando? ¿O por qué solamente utiliza un núcleo y no utiliza los 4 núcleos mi computadora? Digo, eso sería el tipo de diagnósticos que nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad? Y no el tipo, ay, no sirve el mouse, no sirve la tecla no sé, de espacio, yo no sé. Y generalmente dices, pues claro, tomaste agua y... No, yo no. Pues claro que sí, de seguro lo hiciste.
¿no? Entonces, pues no sé, nosotros tenemos ciertas reglas que ya nos permiten hacer esos diagnósticos de manera un poquito sencilla. Y podríamos tener un sistema experto, por ejemplo, donde nosotros pusiéramos todas esas reglas y que le fuera preguntando al usuario cuáles son esas fallas y en base a eso poder sacar cuál es la falla de ese sistema de cómputo en específico, ¿no? Determinar si es el CPU, si es la memoria, e incluso después de eso dar un diagnóstico y una recomendación de cuál sería la posible solución, ¿no? Ah, no, pues que es el flex del monitor, no, pues que ya cambiaré la pantalla, no, pues ponle más memoria RAM, o sabes que mejor ya tira la basura, no lo sé, o cambia el disco duro, o ponle un estado sólido, o cambia el teclado, ponle un teclado externo, ponle un monitor externo, no lo sé. Hay un montón de soluciones ya que nosotros podríamos dar en cuestiones de descomposturas de equipos, ¿no? En este caso. Pero esto, pues obviamente, nosotros lo tendríamos que construir. Y están de acuerdo que para hacer un sistema experto, pues necesitamos un experto. Es decir, un técnico que sepa un montón sobre el tema, y que nos pueda dar todas las posibles fallas y todas las posibles reglas que ahora sí que me llevan a determinar esas fallas, ¿no? Pero necesitamos a alguien experto, por eso le llamamos sistema experto, porque necesitamos esa persona que tiene todo el conocimiento para que nos pueda dar reglas de lo más completo y que entonces al momento que yo le empiezo a preguntar al usuario, esas reglas me permitan determinar cuál es la posible falla y luego incluso poder tener reglas que me generen una posible solución, ¿no? Y todavía sería como más completo, el decir, esta es la falla, la solución es esta, ¿no? A lo mejor la falla es, no sé, tu disco duro ya está caminando, cómprate otro disco duro nuevo y además que sea de estado sólido para que no tengas más fallas, ¿no? O cosas por el estilo. Eso sería como la manera de construir este tipo de cosas. Sí, ya más o menos queda claro para qué sirve esto, muchachos. Aquí estamos hablando más que nada para qué sirve la programación lógica, cuál es como su uso más común, que esta es una de las aplicaciones principales, digo, hay más, pero esta es como de las principales y es para lo que nos va a servir este tipo de cosas. Digo, obviamente ustedes van a llevar IA y van a hacer otras cosas, pero para poderle dar ahora sí qué forma a los programas que vamos a hacer, pues vamos hablando un poquito de para qué es, para lo que sirve, ¿sí? Y luego lo vamos a programar para que vean más o menos cómo sería algo muy sencillito. ¿Para qué podrían hacer un sistema experto para el TEC, muchachos, por ejemplo? ¿Para qué se les ocurre? Muchachos, despiértense. Para el sacar TEC, maestra. materias o asignar maestros. Para asignar maestros pudiera ser. ¿Para qué más? Para ligar. Para ligar, ¿no? También un pony match, no sé, ¿no? Estaría padre. Ojo. ¿Qué más se les ocurre? Ustedes a lo mejor no han hecho muchos trámites administrativos, pero luego, por ejemplo, en servicio social tienen muchas dudas, ¿no? O en cuando hacen las residencias, cuando se van a titular, no se diga, cuando entran recién al TEC y tienen dudas, ¿no? De a dónde tienen que acudir, que no saben ni a qué oficina darle. Cosas de ese tipo, muchachos, se podrán resolver con estas cosas, ¿no? O sea, hacer algo que nos permita decidir qué hacer, ¿no? Porque básicamente por eso sería el sistema experto, lo alimentarían los administrativos y pues ahora sí que ustedes podrían decir, aquí tengo este problema, ¿a dónde voy? Y ya te dice al coordinador de carrera o a tal lugar, ¿no? No sé, titulaciones o vete al servicio social o yo qué sé, ¿no? Vete con el jefe del departamento, etcétera. Básicamente eso sería lo que hace este tipo de aplicación. Y les digo que es de lo que vamos a estar haciendo pues más adelante. Y bueno, ahora sí, pues necesitamos saber teoría y recordar pues lo que ustedes se suponen que ya saben. Esto es ya lo dijimos hace rato, su cuestión teórica está cimentada precisamente en la lógica de primer orden en específico. La lógica que seguramente ustedes vieron en mates discretas es esta. Es seguro que vieron esta, la proposicional o de orden ser. Vamos a recordar un poquito de eso para que no se queden así que, ay, hace muchos años que lo vi, no sé ni qué es eso. Pero en sí, la programación lógica utiliza la lógica de primer orden. Seguro también lo vieron.
Es muy seguro porque pues, yo he dado discretas y claro que sí lo ven. Y luego está la lógica de segundo orden, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos recordar un poquito de esto, recordar un poquito de esto, y pues recordar un poquito qué es lógica, muchachos. La lógica es una ciencia formal que estudia principios de demostración e inferencia válida. Realmente el objetivo de estudio de la lógica es la inferencia. ¿Y qué es la inferencia? Pues es el proceso por el cual derivamos conclusiones a partir de premisas. Ya lo decíamos hace rato. A partir de ciertos axiomas vamos a determinar la veracidad de un enunciado. Y aquí, digo, en palabras de lógica, es lo mismo. Lo que vamos a tratar de saber cuáles serían las conclusiones a partir de ciertas premisas, que es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo con esos ejemplitos de sistemas expertos y demás, donde nosotros derivamos conclusiones a partir de premisas. Saber si fulanito es padre de tal, lo hacemos a partir de premisas, de hechos y de reglas. Y eso es lo que hace realmente la lógica, muchachos, un proceso de inferencia para poder derivar esas conclusiones. Y bueno, tenemos esta lógica proposicional o de orden cero, tenemos lógica de primer orden, lógica de segundo orden. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué no se utiliza esto en la programación lógica? ¿Por qué nos utilizamos realmente esta cosa de aquí? Luego vamos a ver una simplificación y luego vamos a ver cómo es el proceso de inferencia, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo es que se hace ahora sí que esta conclusión o estas conclusiones que nosotros hacemos a partir de los hechos, las reglas y esta cuestión lógica, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a empezar a ver enseguida. Pero bueno, el día de hoy, muchachos, hasta aquí le vamos a dejar. Tengo que salir, tengo una reunioncilla, una